Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. ¿Sabe usted por qué son tan importantes las aves en la naturaleza? ¿Qué pasaría si los pájaros desaparecieran? También lo harían muchos servicios ecosistémicos, porque las aves polinizan las flores, dispersan las semillas, ayudan a eliminar vectores, roedores, insectos. Por eso, quien observa lo valiosos que son estos seres y muchos otros en la naturaleza saben lo importante que es la conservación. Hoy vamos a reflexionar con una mujer que sintió un llamado a la naturaleza, a observarla más detenidamente, con paciencia, con admiración e interés. Decidió estudiar biología y desde antes de graduarse se conectó con las aves. Gracias a un profesor que con mucho amor les hablaba de lo útiles que son las aves y tanta belleza. La alumna del profesor Humberto Álvarez López, Carolina Fierro Calderón, estará con nosotros para reflexionar sobre este interesante tema. Nuestro oxígeno por todo el ar, con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe en este programa Carolina Fierro. Ella es bióloga de la Universidad del Valle, observadora de aves desde el año 2000. Ella empezó a trabajar como ornitóloga en la Fundación Ecoandina WCS Colombia y allí participó en un gran proyecto para estudiar la perdiz colorada en el santuario Otún Quimbaya Risaralda. Luego se vinculó a la Asociación Calidris, liderando la línea de investigación en especies focales y desarrollando proyectos para estudiar algunas aves endémicas, amenazadas y migratorias del bosque de la Cordillera Occidental, y gracias a la beca Francisco José de Caldas de Colciencias y Fulbright Colombia, pudo realizar su doctorado en Biología de la Vida Silvestre en la Universidad de Montana en Estados Unidos, y su disertación doctoral tenía un objetivo de entender cuál era el efecto del uso del hábitat y el microhábitat sobre la supervivencia de los huevos y polluelos de dos especies de aves que anidan en el suelo de un bosque en Arizona, Estados Unidos, y desde 2019 es profesora de cátedra para los cursos de Ecología y Biología en la Conservación de la Universidad ICESI, y recientemente ingresó al Instituto von Humboldt como ornitóloga investigadora en la línea Gestión de Especies de Interés, y actualmente coordina un proyecto para actualizar las áreas claves de la biodiversidad y proponer nuevas áreas para proteger aquí en Colombia. Mucho por hablar, Carlos Alberto, con nuestra invitada, la bióloga Carolina Fierro. Pues damos la cordial bienvenida a Carolina. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a nuestro oxígeno y por favor cuéntenos esa experiencia universitaria, porque siempre a los estudiantes se les hablan de todos los seres de la naturaleza. Se les habla de botánica, se les habla de reptiles, de anfibios, pero también de aves. Y ese clic por las aves que ha permitido que usted dedique sus estudios, su especialización, su vida a las aves, pues es muy, pero muy interesante. Carolina, le escuchamos. Hola Marian y Carlos, mucho gusto conocerlos y cordial saludo para toda la audiencia de Nuestro Oxígeno. Pues sí, todo lo que ustedes dicen es verdad. Efectivamente me conecté con las aves desde muy temprano en mi carrera, y incluso antes de graduarme, como dijiste. La verdad es que las aves son un grupo muy hermoso, muy encantadores, sus cantos, su comportamiento. Yo creo que fue inevitable caer ahí. Definitivamente, es que si nosotros tenemos sentidos, tenemos ojos para ver, para observar, los ojos son una conexión del cerebro, una extensión del cerebro.
también los oídos, y cuando despertamos un poco a estos sonidos, cuando les prestamos la atención suficiente, cuando alguien nos indica las maravillas, las bellezas de lo que estos seres significan, pues realmente hay un clic, una conexión maravillosa. Hay gente que se dedica a pajarear, a observar, a deleitarse viéndolos en libertad, sus plumajes, sus colores, sus funciones en la naturaleza. Entonces hablemos esa clase con el profesor Humberto Álvarez López, este gran maestro de la ornitología, al cual hemos tenido en este programa reflexionando sobre muchos temas de las aves, y que realmente al profesor Humberto le enviamos un saludo muy especial. Fue uno de los fundadores de la Facultad de Biología de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, y es un hombre apasionado por las aves. Y miren, sus estudiantes, muchos de ellos, están conectados, como Carolina Fierro Calderón. Carolina, ¿cómo fue esa primera clase y cuál fue la salida de campo y qué aves observó? ¿Y cuándo fue el momento exacto en que usted dijo, voy a dedicar mi vida a estudiar las aves y a transmitir conocimientos por la conservación de ellas? Bueno, creo que no te puedo decir exactamente qué clase fue, pero como dijiste, el profesor Humberto es una persona muy apasionada y es un contador de historias de las aves. Entonces uno, pues es muy fácil quedarse escuchándolo mucho tiempo. Es una persona también muy conocedora del grupo y de muchos otros aspectos de la biología de la conservación. Entonces es lindo escucharlo y es fácil enamorarse de las aves a través de sus ojos. Entonces no te puedo decir exactamente cuándo fue, pero sí cuando yo estaba viendo mi clase de ornitología en la universidad por allá en el año 2020, em, fue, fue muy chévere estar en esa clase. Las salidas de campo eran salidas sencillas porque es una salida como de ir a observar aves, poníamos redes de niebla, entonces eventualmente teníamos unas aves que podíamos capturar en esas redes y tener en la mano. Y tener un pajarito tan frágil en la mano es también algo, una experiencia encantadora. Entonces, poder tocar las plumas de una ave silvestre, poder sentir su peso, tener el privilegio de tener esa vida en las manos es muy bonito. Y yo creo que esas salidas de campo y esas charlas con Humberto definitivamente cambiaron lo que yo quería hacer en la vida. Sin embargo, más adelante, pues afortunadamente la Universidad del Valle te permite ver muchas clases de muchas áreas diferentes y yo también estudié mucho de insectos y de ecología de insectos, vi clases de biología de la conservación, de insectos sociales y la verdad es que mi decisión de dedicarme a las aves como tal solo creo que llegó al finalizar mi carrera y comenzar a buscar un trabajo. Carolina, cuéntenos un poquito de ese primer encuentro con todo este entorno de naturaleza, de observación, cómo la meditación la lleva a usted a contemplar tanto la naturaleza que decide, bueno, estudiar biología y quién de alguna manera de su casa, de su familia, pues le ayudó a cumplir este lindo propósito de dedicar toda una vida a la conservación, a la educación ambiental, pero también a la investigación. Sí, pues mira que creo que no, esa apreciación y contemplación de la naturaleza no empezó en la universidad, eso viene desde mucho antes. Con mis padres, especialmente con mi papá, salíamos a pescar, entonces eran momentos de mucha reflexión, de estar sentada en el borde de la laguna o del lago, callados, porque en la pesca uno tiene que estar calladito para que los peces se acerquen al anzuelo. Entonces fueron muchos años de pescar, de aprender a valorar ese silencio, esa reflexión, y mi papá fue clave también para construir ese amor y esa contemplación hacia la naturaleza. Y eventualmente cuando decidí estudiar biología, mi mamá fue un gran apoyo. Ella, pues no sé, uno piensa que los padres siempre van a decir, no, no, no puede estudiar eso porque eso no le va a dar plata, eso no deja nada, entonces más bien estudio un derecho, medicina, pero en realidad mi mamá y mis padres y toda mi familia fueron muy
un grupo de personas que me apoyaron mucho para seguir con esta carrera, aunque eventualmente uno no piensa, como que uno sabe, uno entiende que la carrera le va a dar dinero o le va a dar suficiente para sobrevivir si uno le pone mucho amor y mucho empeño. Y si uno hace con las cosas con amor, yo siento que todo fluye. Y eso también fue una enseñanza de mis padres. Ellos creo que siempre me han demostrado que eso, que hacer las cosas con amor, sin importar qué carrera es, pues va a traer buenos frutos. Definitivamente, la primera escuela de todo ser humano, donde se aprenden los valores, donde se aprende el amor por la naturaleza, por los demás seres, el respeto, es en el hogar. Papá y mamá, los primeros maestros. Allí es donde no podemos descuidarnos en los valores, en el amor y también enseñarles un poco de la naturaleza para que el día que hagan ese clic, sea en el bachillerato, en la universidad, en el lugar donde sea, pues elijan algo que les haga sentir bien, felices y súper conectados, como lo es Carolina Fierro Calderón. Carolina, hablemos un poquito de las aves, de esto que usted ha observado, ha estudiado en su comportamiento, en sus anotaciones y que la gente no sabe. Muchas veces se realizan campañas entre los observadores de aves y también la gente que se quiere sumar en voluntades en los censos de aves y muchas otras actividades más para hacer una especie de ciencia ciudadana. Pero contémosle a los amables oyentes por qué son tan maravillosas las aves, por qué son tan útiles en la naturaleza, por qué debemos conservarlas en libertad, por qué ya no deben capturarlas para meterlas en una jaula a estos seres que tienen el privilegio de volar, de cantar con tanta belleza, trinar con alegría. Hablemos un poco de ellas. Sí, claro, yo creo que en la introducción al programa, Carlos, tú diste un buen resumen de por qué las aves son tan importantes para nosotros y para la naturaleza. Eso que comentaste de los servicios ecosistémicos es clave. Las aves, y no solamente las aves, todos los animales tienen una función y un rol dentro de los ecosistemas. Y en el caso de las aves, particularmente como lo mencionaste, son dispersoras de semillas, son polinizadoras, son controladores de plagas. Además de eso, como yo también lo dije, tienen unos cantos hermosos y esos cantos hacen que produzcan algo en nosotros. Entonces eso también es un valor agregado de la naturaleza. Y de hecho hay investigaciones científicas que respaldan cuando pasamos más tiempo cerca de la naturaleza, somos personas más saludables física y mentalmente. Mentalmente se reducen los niveles de depresión, de ansiedad y físicamente se pueden reducir las tensiones, el estrés, la hipertensión. Entonces las aves hacen parte de ese conjunto de seres que nos ayudan y nos dan esos beneficios y nos ayudan a ser personas más felices, creo yo. Las aves también son súper interesantes porque tienen, como te decía, comportamientos muy bonitos, muy extraños de alguna manera. Por ejemplo, existen las aves migratorias y son estas aves que tienen ciclos de vida muy claros, donde pasan una parte de su vida en un lugar y luego la otra parte de su vida en otro lugar. En el caso de las aves que vienen de Norteamérica, ellas pasan la primavera y verano en Estados Unidos y cuando allá comienza a enfriarse la temperatura y comienza a llegar el otoño e invierno, estas aves llegan a Colombia y otros países de Centroamérica y Suramérica a pasar acá el invierno norteño, digámosle así. Y con nosotros se quedan desde septiembre hasta más o menos abril. De hecho, este fin de semana estuve en una salida de campo y ya pude observar aves migratorias en el campo. Ya llegaron, ya están acá. Es muy emocionante y eso creo que la migración hace que las aves sean un grupo también tan interesante. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Carolina, ¿cuántos kilómetros pueden recorrer, digamos, estas aves que migran? ¿Siempre utilizan la misma ruta? ¿Siempre recorren los mismos lugares o puede que esto cambie? ¿Cómo funciona un poquito más este tema de la migración en cuanto a recorridos y sitios?
Vale, pues como decía Carlos, efectivamente pueden ser hasta más de 5.000 kilómetros que recorren las aves. Algunas de ellas salen de Canadá y Estados Unidos. Dependiendo del corredor de migración que escojan, pues su ruta va a ser más o menos larga. Si van por el lado oriental de Estados Unidos a llegar a Centroamérica o atravesar el mar, entonces pues su ruta tal vez va a ser un poco más larga que si se van por todo el Pacífico. Estas aves normalmente, depende de la especie, pero algunas aves vuelan sin descanso, miles de kilómetros. Otras hacen recorridos más pausados, como por ejemplo, la reinita de Canadá se demora, es una reinita que es un poco más pequeña que un azulejo. De hecho, creo que es por ahí la mitad del tamaño y del peso de un azulejo. Y se demora 25 días en llegar desde el norte de Norteamérica hasta Colombia, Venezuela y Ecuador. Y en esos 25 días hace paradas progresivas en el camino para descansar, para dormir, para alimentarse. Como decía Carlos, también es fundamental que cuidemos estos lugares donde ellas viven, porque definitivamente nos estamos quedando sin especies migratorias. En Colombia se han reportado cerca de 300, en realidad son 275 especies migratorias en Colombia y aproximadamente la mitad de ellas han presentado algunos declines o disminuciones en sus poblaciones. Hay estudios que demuestran que más o menos la mitad de las especies migratorias han disminuido dramáticamente desde los años 70 y 80, precisamente por destrucción del hábitat o por transformación de ese hábitat en unos lugares menos amigables para ellas. Y como decías, Mariana, es clave esto que las aves migratorias sí recuerdan dónde han estado antes. Entonces, cuando ellas vienen en sus rutas migratorias, ellas recuerdan los lugares de parada que históricamente han hecho. Y cuando llegan a Colombia y el norte de Sudamérica, también recuerdan esos bosques y esos sitios específicos donde han estado antes. Y hay investigaciones científicas que a través de estas redes de niebla y como agarrando los pajaritos, poniéndoles anillos de colores y con marcas en sus patas, anillos que no les causan ningún daño. Estos anillos les han permitido a los investigadores determinar que los mismos individuos visitan cada año los mismos lugares. Entonces probablemente esa tángara o piranga rubra que vio Carlos una vez por su ventana es el mismo individuo cada año, que lo visita cada año en el mismo lugar, siempre y cuando ese bosque le ofrezca las condiciones adecuadas a esa especie. Si encuentra suficiente alimento, suficientes refugios, entonces definitivamente va a visitar el mismo lugar una y otra vez. Y pues por eso es importante conservar estos parches de bosque que visitan las especies migratorias. Creo que ya te contesté la pregunta de cuánto pueden viajar. Pues un ave de unos 20 gramos pueden viajar más de 5.000 kilómetros, incluso mucho más, porque muchas aves no llegan solo hasta Colombia, sino que pueden bajar hasta Ecuador, Bolivia, incluso Argentina. Sabe que la radio de hoy nos permite no solamente escuchar el sonido, sino también poder ver cuando investigamos lo que estábamos escuchando. Por ejemplo, usted mencionaba la reinita de Canadá. Inmediatamente busqué en Google reinita de Canadá y es un ave tan bella que tiene un amarillo, tiene un anillo negro alrededor de sus ojos y también un círculo amarillo en su ojo. Tiene todo el pecho entre una franja negra y amarillo en su plumaje y tiene también unas plumas como grisáceas y un tanto azulosas. Es bellísima y se ve tan tierna, tan inocente, tan indefensa, tan pequeña. Usted dijo es la mitad del tamaño de un azulejo, más pequeña que la piranga rubra, pero vuela desde Canadá hasta Sudamérica, hasta Colombia. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad los seres humanos cuando veamos estos seres, sean endémicos, sean migratorios, sean de aquí o sean de allá,
porque las aves son de allá y son de aquí, son de aquí y son de allá. Y debemos practicar la conservación, el respeto por la libertad de estos seres silvestres. Por eso la observación de aves se ha convertido en un deleite. Carolina, hablemos un poco, usted como investigadora, como estudiosa, también en muchos momentos, pues se participan encuentros, integraciones con muchas familias de diferentes lugares del planeta en el Global Big Day, de los cuales Colombia precisamente siempre está liderando en cuanto a el mayor número de especies del planeta. Se dice que Colombia es el país número 1 con más especies observadas en nuestro territorio. Y hay también un censo que se realiza. Hablemos un poco de estas actividades, cómo se pueden vincular los amables oyentes desde sus ciudades para participar en esto que ocurre anualmente. Usted también nos va a decir las fechas en que la gente puede estar muy súper pendientes para conectarse y participar en familia. Claro que sí, Carlos. Tú mencionaste al principio del programa la ciencia participativa, la ciencia ciudadana. Esto es básicamente una ciencia que hacemos no solo los científicos académicos, sino que la hacemos en conjunto, de manera colaborativa con la sociedad. Entonces, todas las personas de cualquier lugar del mundo, de cualquier profesión, pueden unirse a estos esfuerzos de ciencia participativa. Y se trata básicamente de colectar datos juntos para responder una pregunta particular que tengamos. En el caso del Global Big Day, que es el que mencionas, es una celebración global de las aves. Se hace generalmente en los meses de mayo y octubre. Y pues este octubre, la celebración será el 8 de octubre, sábado. Entonces, ese día lo que hacemos es que todos nos unimos, o sea, hay que investigar quiénes de pronto van a salir a pajarear dónde, en qué lugares, y nos unimos a un grupo de investigadores, a un grupo de personas que quieran salir a pajarear. Ese día, entonces, desde muy temprano comenzamos a registrar en una plataforma, puede ser una plataforma del celular o una plataforma que también se usa en los computadores, se llama eBird. Esta plataforma es de acceso gratuito, la puede utilizar cualquier persona y lo que hacemos ahí es registrar todas las especies que vemos ese día del 8 de octubre. Se pueden registrar a veces de muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche para poder registrar algunas aves y para darles como un ejemplo de la magnitud de este evento, pues en el mundo, por ejemplo, en el último Global Big Day participaron unas 50,000 personas de 200 países. Entonces, imagínense todas estas personas en el mundo registrando aves solo por un día. La verdad es que es algo impresionante. Y también, como dijiste, durante el Global Big Day anterior y los años anteriores, en Colombia hemos sacado el mayor número de especies, hemos registrado el mayor número de especies del mundo. La última vez registramos, creo que fue cerca de 1,000 especies, si no estoy mal. En realidad fue totalmente impresionante, es un esfuerzo. Cada año nos sorprendemos más con la cantidad de personas que participan en estos eventos. Entonces, por ahí, mi primera recomendación, de pronto estén pendientes del Global Big Day, es una iniciativa mundial. Si queremos una iniciativa local, entonces desde la Asociación Calibris, que es una ONG de Cali, nosotros organizamos unas salidas de campo cada año durante el mes de octubre que se llama el Censo de las Aves de Cali. Este año el censo se va a realizar del 1 al 9 de octubre. Tenemos muchos sitios, creo que son más de 17 sitios para que las personas se unan al esfuerzo y salgan a pajarear en cada ruta de esos lugares que les estoy mencionando, esos 17 lugares. Hay un experto ornitólogo de la Asociación Calibris que lidera la jornada y pues la idea es que entre todos salgamos y colectemos los datos de las aves, tanto observaciones como cantos. Podemos registrar una ave solamente por la manera en la que canta
y es muy bonito. Ocupamos casi toda la ciudad, hay puntos de muestreo, localidades en el norte de la ciudad, en el barrio Salomia, en el Ecoparque La Bandera, hacia el sur tenemos la ruta del Sirirí, la Hacienda Cañas Gordas, en el centro de la ciudad tenemos, por ejemplo, el acueducto municipal ahí en San Antonio, el jardín botánico está hacia el occidente, entonces son muchas rutas que están disponibles para que las personas salgan a hacer ese ejercicio de ciencia participativa, donde todos estamos contribuyendo a crear ciencia, a colectar datos para responder preguntas que eventualmente nos pueden ayudar a todos en la ciudad. Por ejemplo, determinar qué tipo o qué tamaño de parque es ideal para recibir a las especies migratorias en nuestra ciudad. De pronto un parque de 1 cuadra no es suficiente, necesitamos parques de 6 cuadras de largo. Esos son los parques ideales, digamos, para que las especies migratorias lleguen. Pero solo podemos saber eso si colectamos los datos, si somos rigurosos en la colecta de esos datos y en los registros de aves para responder preguntas que pueden ser de interés de todos y significan la toma de decisiones para que estructuremos la ciudad de una manera más amigable con la conservación de las aves. Definitivamente, la conservación, el respeto, hay que enseñárselo a los niños, hay que conocer un poco lo que significa el equilibrio de la naturaleza para que mantengamos las aves, no solamente las que están en nuestra zona, que son endémicas, que son muy exclusivas del sector, que no son migratorias, pero cuando llegan las migratorias, también respetar ese paso, ese descanso, ese anidamiento, ese momento de felicidad para ellas en este lugar. Porque, como lo dijimos hace un momento, ellas son de aquí, pero también son de allá y son de aquí. Carolina, repitamos nuevamente las fechas del Global Big Day que se realizarán en el mundo. Hablemos un poquitico de ese Global Big Day, que es prácticamente hacer ciencia participativa, ciencia ciudadana, en la que cualquier persona, cualquier familia se puede sumar con los especialistas y además pasar un momento muy agradable en la cual van a observar aves que comúnmente no vemos, que están entre las ramas, están entre las flores, están entre los frutos, que están en la copa de los árboles, pero que gracias a los especialistas que escuchan el canto, ya saben que ahí están. Y luego le piden al grupo observar ese árbol, que allí hay un ave de determinado color. Y al momento se ve ese avistamiento, esa observación, esa alegría, que era cierto lo que el guía decía y que allí estaba esa ave. Y se sorprende uno cómo hay personas que están súper conectadas con las aves y tanto conocimiento de ellas, si son endémicas, si son migratorias, si están en vías de extinción, si están amenazadas, si están en peligro crítico. Por lo tanto, es enriquecedor y será un día en familia maravilloso. Repitamos entonces la fecha del Global Big Day, cómo conectarse para participar desde cualquier ciudad de Colombia. Claro que sí, te repito entonces que son 2 Global Big Day en el año. Ya pasamos el del mes de mayo, ahora viene el del mes de octubre y será el sábado 8 de octubre del 2022. Ese día pueden buscar en internet el eBird, que se escribe ebird.org Colombia. Ahí pueden encontrar la información del Global Big Day, pero también, por ejemplo, en la página del Facebook pueden encontrar también Global Big Day Colombia. Ahí se postea toda la información de dónde se van a hacer las salidas, quiénes van a participar, a dónde van a ir. Por la página del Global Big Day en Facebook también pueden preguntar cuáles serán los sitios más cercanos a mi casa. Si se unen a estas jornadas de pajareo o si se unen a estos grupos locales de observadores de aves, generalmente ellos saben a dónde van a ir, con cuántos van a ir, cuáles van a ser las jornadas.
La verdad es que como tú dices son unas jornadas muy bonitas, especialmente en este mes vamos a ver muchas migratorias y de nuevo, como tú dices, las migratorias no son estadounidenses ni canadienses, son especies que son nuestras también. Entonces hay que recibirlas como bienvenidas, qué chévere que llegaron y salir a buscarlas y gastar un ratico con ellas, observándolas, la verdad es que vale la pena, porque como lo mencionamos antes, estas aves no entienden de fronteras, ellas vienen acá a pasar casi 6 meses del año con nosotros, son tan nuestras como tan gringas. Entonces el Global Big Day, que es el gran día de octubre, es una gran oportunidad para salir y pajarear y conectarse con la naturaleza. A Carolina Fierro le agradecemos el habernos acompañado en este programa. Muchas gracias, Carlos y Marian, por la invitación. La verdad la pasé muy bien hablando de aves. Muchas gracias a la audiencia por haberse quedado acá conmigo y con nosotros escuchando las historias de las aves y les deseo una feliz semana, que la pasen muy bien y que observen muchas aves. Muchísimas gracias también para usted. Deseamos lo mejor de lo mejor para todo su equipo interdisciplinario de investigadores, de la gente que está haciendo ciencia y al mismo tiempo cuando se integran con la gente de las ciudades para orientarnos, para expresarnos lo importante que son muchos de estos seres de la naturaleza, en especial las aves. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita.